Hola amigos, vamos a hacer nuestra primera transmisión. Un saludo muy especial a todos mis compatriotas peruanos en estos difíciles momentos. Todos somos una sola fuerza. Gracias a nuestros hermanos latinoamericanos por el apoyo que nos están brindando ante estos desastres naturales. Bueno, vamos al tema que nos reúne hoy. Vamos a hablar sobre un fenómeno importantísimo tanto para el tecnólogo médico como para el médico radiólogo, que viene a ser el conocer el fenómeno del vacío de flujo. Bueno, vamos a comenzar a través de algunos casos clínicos. Vamos a enfocarnos en esta primera imagen. Esta imagen, en principio, cuando vemos una imagen por la resonancia magnética, tenemos que discriminar qué tipo de secuencia es. ¿Cómo hacemos esta diferenciación? Primero tenemos que vernos cómo se ve la interfase entre el tejido celular subcutáneo, el músculo, las áreas o las estructuras óseas, para ver si estas secuencias son derivadas de la familia de los Struve-Spinetto o si son de las secuencias ecogradientes. Entonces vemos acá que hay una adecuada diferenciación entre las estructuras óseas y las demás partes blandas. Vemos acá se ve muy bien las parótidas y todas las estructuras que son extracerebrales nos permite ver un buen detalle en esta interfase. Luego, entonces, una imagen que tiene estas características es una secuencia Struve-Spinetto. Y ahora vamos a ver qué imagen está potenciada, en qué potenciación tiene esta imagen. Y vemos, para esto tenemos que ver las áreas del líquido cefalorraquídeo y del músculo, generalmente. Entonces vemos acá el líquido cefalorraquídeo que da una área de hiperseñal, entonces es una imagen potenciada en T2. ¿Cuál es la característica normal de una secuencia Struve-Spinetto potenciada en T2? Vamos a verificar acá. Por ejemplo, tenemos acá esta imagen que viene a ser el fenómeno del vacío de flujo, que es una característica normal en esta secuencia. Esta estructura viene a ser el seno longitudinal superior y vemos acá las venas corticales. Esto viene a ser las ramas de la arteria cerebral anterior y vemos acá en el valle silviano la arteria cerebral media, y todas estas vienen a tener este fenómeno del vacío de flujo. Esta es una característica muy importante de normalidad, y cuando se pierde esta normalidad estamos frente a una patología. Por ejemplo, vemos acá la arteria basilar y acá vemos una rama que está trombosada de la arteria vertebral del lado izquierdo. Veamos esta imagen. Normalmente debería de verse la arteria carótida como este vacío de flujo del polígono de Willis, pero está ocluida a su interior. Esto se da porque hay un trombo en el interior de la arteria carótida. Entonces nos podemos dar cuenta que este paciente tiene una alteración en el flujo sanguíneo dependiente de la carótida y probablemente de la cerebral media de este lado derecho. Y además vimos que la arteria vertebral del lado izquierdo del lado contralateral también está complicada. Entonces ya debemos tener en mente que este paciente tiene alteración en el flujo. Ahora sigamos viendo las demás imágenes. Esta imagen tiene una característica especial que viene a ser que ha suprimido el líquido cefalorraquídeo. Cuando estamos ante una imagen que suprime el líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de Fluid Attenuate Inversion Recovery, que es el FLIR, y el cual tiene una alteración derivada del vacío de flujo, que viene a ser la señal intraarterial. Como vemos acá, la arteria de este lado está produciendo una hiperseñal intraarterial, que es totalmente patológica. Vemos acá la carótida del lado derecho, que lo vemos en vacío de flujo, y vemos la carótida izquierda que está comprometida. Entonces, viendo en la secuencia FLIR estas características de este tipo de hallazgos, nos permite discriminar si hay enlentecimiento de flujo en determinados territorios vasculares sin tener la ayuda de una angioresonancia, que posteriormente lo vamos a corroborar. Pero de estas imágenes basales ya debemos tener la idea de lo que vamos a encontrar en las demás técnicas. Igual vemos acá las estructuras de las carótidas tanto derecha e izquierda y vemos que hay una pérdida de este vacío de señal y un incremento de la señal intraarterial, que esto nos denota que hay una alteración en el flujo en estos territorios vasculares. De igual manera podemos ver acá las ramas distales de la arteria cerebral media con esta señal intraarterial, que esto
es una característica que no debe de verse, no es normal que se vea una señal intraarterial. Entonces a este paciente le hicimos los estudios de difusión y de perfusión. En los estudios de difusión solamente vemos algunos infartos lacunares distales en sustancia blanca casi en el territorio limítrofe o del watershed, en el cual vemos que no hay unos infartos masivos en los territorios vasculares, simplemente infartos lacunares en los territorios limítrofes. Y observemos acá en la perfusión, en los mapas colorimétricos, en el cual vemos en este tipo de mapa que viene a ser el MTT o tiempo medio de tránsito, en el cual el color azul nos señala que hay un flujo, un tiempo de tránsito normal. Y estas imágenes de color verde a rojo viene a ser un enlentecimiento de flujo. Y podemos ver en total que hay un enlentecimiento del flujo, hay una elevación del tiempo de tránsito en los dos territorios de las arterias cerebrales medias, generalmente, especialmente del lado derecho. Entonces, este paciente, vemos en las distintas imágenes que hay alteración en los distintos territorios vasculares, vemos igual en el FLAIR, y vemos lo más importante, que aún no se han llegado a infartar los territorios comprometidos, que probablemente se lleguen a infartar si no se da el tratamiento oportuno. Y vemos acá corroborando esta hipoperfusión o este enlentecimiento del tiempo medio de tránsito o tiempo de tránsito medio en la perfusión, ¿no? Con la evaluación también cuantitativa que hay un enlentecimiento en la perfusión. Estas son dos técnicas distintas de angioresonancia. Ya en las imágenes previas habíamos visto que hay un problema en el flujo en los distintos territorios vasculares, tanto de la carótida del lado derecho, izquierdo y de la vertebral izquierda. Vemos acá en la angioresonancia por tiempo de vuelo, debemos comprender que la hiperseñal que se representa es el flujo que pasa dentro del lumen del vaso. No vemos el vaso en sí mismo, sino vemos el fenómeno del flujo. Y vemos que no hay flujo en la arteria cerebral media en las porciones proximales, solamente en las porciones distales. Y además vemos que la cerebral media del lado izquierdo está siendo recanalizada por la comunicante anterior, que a la vez es irrigada por la arteria cerebral anterior. Y vemos acá el sistema vértebro-basilar, que aparentemente está llegando con buen flujo. Esta es otra técnica que viene a ser la técnica de phase contrast o contraste de fase, en el cual discrimina dos tipos de información, el spin móvil y el spin estacionario. El spin estacionario va a ser representado como un fondo negro, es decir, no se va a ver. En cambio, el spin móvil, es decir, el que tiene un alto flujo, va a ser representado. Entonces vemos que solamente se representan los spines móviles y vemos una predominancia vertebral del lado derecho y una disminución de los spines móviles en la vertebral del lado izquierdo. Y no vemos casi todo el sistema carotídeo, ¿no?, de las cerebrales medias. Entonces, esto reafirma nuestra presunción diagnóstica. Entonces, estos fenómenos que en este caso tiene este paciente, se representa generalmente en esta explicación, que viene a ser que, conociendo bien la secuencia spin-echo, se explica todos estos fenómenos. Recordemos que la secuencia spin-echo tiene dos pulsos de radiofrecuencia generalmente, un pulso de 90 y 180, y los true spin-echo tienen múltiples pulsos de 180. En los pulsos de 90 generalmente se va a sincronizar con la gradiente de selección de corte. Más adelante va a unirse la gradiente de codificación de fase, y cuando se produce o la toma de la señal, que viene a ser el tiempo de eco, se va a activar la gradiente de selección gradiente de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta secuencia spin-echo? Vamos a reconocer acá en esta animación dos tipos de spines. Uno viene a ser el spin estacionario, que es, digamos, el plano de corte, y los spines móviles, que viene a ser el contenido de la sangre que va a fluir en una determinada dirección. En los spines estacionarios van a involucrar tanto el tejido adyacente como la pared de la arteria. Pero en cambio, los spines móviles generalmente es el contenido hemático, los cuerpos, los hematíes y el plasma, que va a continuar el flujo en una determinada dirección. ¿Qué es lo que sucede en una secuencia spin-echo o true spin-echo?
En principio se da un pulso de 90 grados en el cual se activa la gradiente de selección de corte en un plano determinado que estamos estudiando. Posteriormente al pulso de excitación de 90, el primer pulso de 90 grados, se va a activar la gradiente de codificación de fase, en el cual se va a dar las líneas de la matriz. Pero en este momento, en este tiempo de espera entre el pulso de 90 y el pulso de 180 y el tiempo de eco, que es el tiempo en el que yo voy a esperar para medir la señal, los spines móviles van a seguir moviéndose como su nombre lo dice. Entonces van a salir del plano de excitación que se había dado del gradiente de selección de corte y la de fase. Va a salir los spines móviles del plano de corte y va a ser, digamos que, sustituido por otros spines que no han sido excitados previamente. Y cuando yo doy mi medida de señal, cuando yo doy mi tiempo de eco, voy a capturar este plano que ha sido excitado. Y como ya los spines móviles salieron del plano, lo que voy a conseguir es que haya o que aparezca un vacío de flujo intraluminal. Entonces, este es el fenómeno que debemos buscar, que es una variante, digamos, que es una característica de normalidad en las secuencias turbo-spin-eco. Como podemos ver acá, esto es una característica normal que viene a ser la arteria basilar, y acá vemos un trombo, ¿no?, que está ocluyendo o está ocupando la luz de la arteria, y podemos señalar que hay un problema en el flujo que probablemente esté relacionado a un trombo. Acá nuevamente está muy claro que se ve la luz de la arteria, de la carótida, está ocupada, y vemos acá la pared. La luz está ocupada, que viene a ser la pérdida del vacío de flujo, y los spines estacionarios que se mantienen alrededor, ¿no?, que está acá, los spines estacionarios. Muy bien. Dentro de este fenómeno tenemos que reconocer también esta característica que viene a ser la hiperseñal intraarterial, que está relacionado con este vacío de flujo. Recordemos que la secuencia FLAIR también es un derivado de la secuencia turbo-spin-eco. Entonces el FLAIR produce esta información que es muy importante y muchas veces pasa desapercibida, y tiene gran importancia porque tiene una buena correlación con la perfusión. Vemos esta hiperseñal intraarterial, que es característica de un enlentecimiento de flujo. Veamos acá, este es un paciente que tiene una hemiparesia derecha y una fascia de 2 horas de inicio, y vemos que hay una hiperseñal en la difusión, que se produce una restricción en la difusión como un infarto agudo, y vemos acá la hiperseñal intraarterial en el FLAIR, y que denota el territorio vascular de la arteria cerebral media. Y vemos en el mapa de perfusión que específicamente este tiempo de tránsito se ve alterado, que corresponde al mismo territorio que hemos logrado ver en la hiperseñal intraarterial del FLAIR. Este es otro caso semejante. Este es el FLAIR. Aparentemente no hay edema citotóxico y vasogénico, pero sí somos muy cuidadosos. Vamos a hacer un zoom. Podemos observar que hay una característica. Fíjense en el valle silviano del lado normal y fíjense en el valle silviano del lado patológico. Vemos que hay una hiperseñal intraarterial en todo el valle silviano. Esto nos denota patología. Y cuando lo correlacionamos con el tiempo de tránsito medio, vemos que hay un enlentecimiento de flujo que corresponde a estas arterias que están comprometidas, que viene a ser la arteria cerebral media, ¿no? Y podemos verificar luego, ya cuando hacemos la angioresonancia por tiempo de vuelo, que no se ve el flujo en todo ese segmento. Entonces, esto es una característica muy importante que debemos de visualizar. Vamos a hacer la explicación de por qué se ve el enlentecimiento de flujo en el tiempo medio de tránsito. En principio, la secuencia de perfusión nos habla, o utilizamos una secuencia que es muy susceptible a las variaciones de las inhomogeneidades del campo magnético. Y recordemos que el gadolinio es uno de los agentes que modifica el campo magnético. Entonces, entre la secuencia, que es muy susceptible a las variaciones del campo magnético, y el gadolinio, vamos a ver la llegada de esta sustancia al lecho capilar. Y dependiendo de cómo llega este gadolinio al lecho capilar, nos va a dar de manera indirecta si llega o no llega la sangre
a este plano de corte. Entonces fijémonos acá en estas dos situaciones. Esto es una arteria normal y esta es una arteria que tiene una placa aterosclerótica en el cual hay una disminución del flujo sanguíneo. Puede ser una placa aterosclerótica o un trombo, en fin. Entonces, al nosotros inyectar el contraste, hay un pasaje normal al lecho capilar. En cambio, en la zona que hay la oclusión o suboclusión, hay un enlentecimiento en el pasaje en la sustancia de contraste. Entonces, en la sustancia de contraste, al llegar al plano de corte, en una secuencia que es muy susceptible a las inhomogeneidades, va a afectar la inhomogeneidad del campo magnético. Entonces, la llegada del contraste va a alterar el campo magnético y se va a perder la señal. Por eso hay una caída de la señal por el gadolinio, que quiere decir que está llegando al lecho capilar, y posteriormente el lavado, el washout, va a recuperarse, va a limpiarse de gadolinio y va a recuperarse la inhomogeneidad del campo magnético, o sea, se va a recuperar la homogeneidad. Entonces, en esta caída del contraste, en esta alteración del campo magnético, van a salir los distintos parámetros que vienen a ser representados en los mapas colorimétricos. Y es así que nosotros podemos representarlo de manera tanto cuantitativa, como vemos acá las curvas promedio, en este caso vemos que en la región insular de la arteria cerebral media hay una disminución de la caída de la inhomogeneidad, es decir, que el gadolinio no ha llegado al lecho capilar en el plano de corte, por lo tanto no se ha dado esa inhomogeneidad del campo. En cambio, en el ROI del lado amarillo sí hay una caída plena, digamos, ¿no? Una caída normal por la inhomogeneidad producida por el gadolinio en esta secuencia que es muy susceptible a estas variaciones. Entonces podemos tener tanto una evaluación cuantitativa como una evaluación cualitativa. Y además, como les había mencionado, la angioresonancia por tiempo de vuelo viene a ser un fenómeno que es derivado de la secuencia seco-gradiente. Como no hay pulsos de 180, hay un fenómeno que sucede cuando doy pulsos sucesivos y repetitivos de un determinado ángulo. Vamos a excitar los distintos, los espines móviles que van llegando constantemente al plano de corte. Se va excitando constantemente en un volumen y cuando llegan estos espines móviles al plano de corte y han sido previamente excitados por este flip angle y van a engendrar señal. Entonces esto es el fenómeno de vacío de tiempo de vuelo, en el cual el tiempo de tránsito entre, digamos, de estos espines móviles en este plano de corte, el tiempo de tránsito es igual al TR de esta secuencia. Y cuando se da esas características en el cual el tiempo de tránsito y el TR son iguales, este fenómeno va a engendrar señal intraluminal o intraarterial, que viene a ser luego reconstruido como un tiempo de vuelo. En cambio, en el fenómeno de phase contrast hay distintos tipos de espines. Se va a tomar información de dos tipos de espines. Uno viene a ser los espines estacionarios y otro viene a ser los espines móviles. Los espines estacionarios, como su propio nombre lo dice, la relación de este espín estacionario no va a cambiar con la gradiente. En cambio, el espín móvil va a cambiar la distinta posición con relación con la gradiente de codificaciones, ¿no? Entonces, esta variación de la modificación de los espines móviles y su relación con la codificación o las gradientes va a permitir que haya una diferenciación en las fases. Y luego, con una operación matemática, se va a sustraer las imágenes píxel a píxel, en el cual se van a restar los espines estacionarios con los espines móviles. Y la resultante solamente va a mostrar la variación de los espines móviles. Más adelante veremos estos fenómenos en detalle, pero solamente vamos a dar una pincelada del caso. A la próxima, celular recargado. Vamos a terminar con este segundo caso clínico. Veamos acá las imágenes. Vamos a reconocerlas una por una. Bueno, tenemos esta secuencia Troubetting ecopotencial 2 en el cual ya debemos reconocer las características normales y poder discriminar de las patológicas. Vemos que acá el sistema carotídeo de este lado se ve efectivamente el vacío de flujo y acá hay una pérdida de este fenómeno y podemos determinar que se trata de un trombo, ¿cierto? Entonces, esto es una característica
una pérdida de la característica normal, entonces podemos sospechar que hay patología en esta región. Luego vamos a ver que también este paciente tiene una zona de trombosis en la arteria longitudinal superior. Y vamos a verificarla en las demás secuencias. Estamos acá entre dos imágenes. Esta es una secuencia de inversión-recuperación, el FLAIR, y esta es una secuencia Turbo-Spin Echo potenciada en T2, en el cual vamos a ver la hiperseñal intraarterial en el segmento petroso de la carótida del lado izquierdo, y también vemos la pérdida del vacío de flujo en este lado. A este paciente le pusimos el seno, digamos, de contraste, y habíamos visto que en la imagen inicial, el Turbo-Spin Echo T2, se ve que hay una oclusión del seno longitudinal. Aparentemente, al poner el contraste, se reflexiona correctamente el seno longitudinal superior, inclusive el seno recto, pero si nosotros jugamos con la ventana, se ve algunos defectos en el drenaje venoso. Hay unos defectos intraluminales, como áreas de hiposeñal, que probablemente esté relacionado a un trombo. Y para eso, con esa sospecha, vamos a hacer las secuencias de angioresonancia, en el cual en principio tenemos la angioresonancia en tiempo de vuelo, en el cual observamos que la carótida de este lado, del lado izquierdo, no se observa, y ya lo habíamos visto en la secuencia Turbo-Spin Echo T2, probablemente por una trombosis arterial, y no se ve todo el sistema carotidio de este lado, y la arteria cerebral media en menor flujo está recanalizando a través de la comunicante anterior, o a través de la comunicante anterior, tanto del sistema carotidio del otro lado como la cerebral anterior. Esta es la técnica de angioresonancia con contraste, en el cual podemos observar que en la bifurcación de la carótida del lado izquierdo hay o no se visualiza el nacimiento de la carótida interna. Probablemente está relacionado a una trombosis intraarterial, ¿no? Que tendríamos que hacer un estudio de cuello para ver disección arterial, si en caso fuera, ¿no? Y no se ve toda la carótida del lado izquierdo y se correlaciona con todos los hallazgos que hemos visto desde el inicio, ¿no? Entonces es muy importante, ya terminando el tema, es muy importante desde las secuencias iniciales ver estas características de normalidad en este tipo de secuencias Turbo-Spin Echo, que viene a ser el vacío de flujo. Bueno, queridos amigos, concluimos esta primera transmisión. Disculpas por los problemas técnicos, hemos tenido problemas con la señal y iremos mejorando a lo largo de estos días en las próximas transmisiones. Bueno, estamos atentos a sus sugerencias. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, Eviera, y también en nuestro canal oficial en YouTube. Bueno, nos vemos.